Bendiciones a todos en este domingo, un domingo lleno de la gloria del Señor, en el cual el Espíritu Santo nos permite bendecirles, nos permite acercarnos a ustedes. Mis amados, vamos a la Escritura en esta mañana y démosle apertura a este tiempo. Te bendigo por estar allí, te bendigo por conectarte, te bendigo por hacer parte de este ministerio, por estar con nosotros de la mano creciendo con el Señor. Recuerda que estamos para servirte, que somos la iglesia Casa de Vida. Vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aleluya. Mis amados, recuerda, hay un tesoro que está dentro de ti y es la fe y la palabra. Hay un tesoro que Dios colocó dentro de ti el día que tú le recibiste como su hijo. Hay un tesoro que Dios quiere desarrollar para llevarte a conquistar cosas grandes. En esta mañana estoy convencido que el Señor va a desarrollar ese tesoro, te llevará a crecer y a seguir avanzando en los propósitos que Dios tiene para tu vida. Vamos a orar, presentemos este servicio al Señor. Todavía tienes la oportunidad de invitar a alguien y de bendecirle a través de la palabra del Señor. Padre, gracias te damos en este hermoso domingo, donde nos hemos reunido como familia a bendecirte y a celebrar este tiempo, el día del Señor. Te pido que la palabra, te pido que la ministración de ella, el tiempo de la adoración, bendiga a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor con nosotros, nuestro amado hijo y salmista Cristian Sarmiento. Vamos a gozarnos en este tiempo de adoración. Padre Celestial, porque creemos en ti, que tú cumplirás tus promesas, Señor. Sobre ti y sobre mí hay una palabra de profecía y debes entender que se cumple, pero en el tiempo de Dios. Mientras tanto, tú debes tener fe que Él obrará. Así que repite conmigo: yo creo en el Señor, que Él obrará. Y declara conmigo esta oración que se llama: yo creo en ti, Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo te creo, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí.
vamos, dilo en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, dilo conmigo. Yo tengo un Dios. Dilo, yo tengo un Dios que es real. Y Él cumple sus promesas. Y Él, si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Él lo volverá a hacer. No te preocupes por tu adversidad. No te preocupes porque el Señor está obrando en tu vida y en tu familia. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos a declararlo, recibe la gloria, toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, oh Hijo de Dios. Recibe la gloria y el honor, Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Oh, gracias, Rey. En el nombre de Jesús, te doy la bienvenida a este tiempo de adoración y te invito ahí donde estés, que adoptes una actitud para adorar a nuestro Dios, que es un Dios incomparable, un Dios eterno que cumple sus promesas. Y decláralo así conmigo, porque tú sabes que Él no nos ha dejado desamparados. Por mucho que parezca, Él simplemente está obrando para el tiempo del cumplimiento. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Oh sí, Rey, confiamos en ti, Padre Celestial, que tú estás obrando, porque tú eres un amor incomparable, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad
quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Y todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, y nunca me separaré de tu gran amor. Mi Salvador, tú eres mi Salvador. Y cantamos aleluya. 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 Eres Dios eterno. Eres Dios eterno. Solo tú eres bueno. Eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Oh, oh. Dilo conmigo. Repite conmigo. Tú eres mi Salvador, Señor. Y hoy me pongo a cuentas contigo, porque sé que te he fallado, Señor Jesús. Y en el nombre de Jesús hoy, repite conmigo, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que necesito de ti. Y hoy me rindo a tus pies, Padre Celestial, y te acepto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu sacrificio gigante en la cruz, porque es la mayor demostración de amor que alguien pudo haber hecho en toda la existencia. Porque habrá gente que pensará que esto es locura, Señor, pero tú eres real. Porque aunque no te podemos ver,
tu gloria se ha manifestado en nosotros y hemos podido sentir tu mover, Señor, en el nombre de Jesús. Bríndale ese fuerte aplauso a su presencia porque Él se lo merece. Oh, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Ahí donde tú estás, te invito a despedir este tiempo de adoración con esta canción que te traigo por segunda vez. Pero algo que me llama la atención de esta canción es la manera en la cual adoptamos nuestra posición de siervos a su nombre. Yo quiero que tú ahí donde estás digas conmigo: Señor, yo aquí estoy dispuesto a lo que tú me quieras mandar a hacer. Dilo conmigo: me presentaré delante de ti. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Dile: aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy para ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy ante ti. Oh, dile conmigo: Señor, yo aquí estoy dispuesto a lo que quieras, cuando me necesites. Yo aquí estoy como un siervo fiel. Vamos, dile: aquí estoy delante de ti. Vamos. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Y cuando quieras, como quieras, lo haré, Señor. Y cuando quieras, lo que quieras, tuyo soy. Y como quieras, lo haré, Señor. Y cuando quieras, lo que quieras, tuyo soy. Vamos, dile: Señor Jesús, yo estoy aquí dispuesto, Padre Celestial, porque reconozco mi condición, porque tú me salvaste del pecado, tú me salvaste de la condenación, Padre Celestial,
Y yo estoy aquí dispuesto a obedecerte, humillado, a obedecer, Señor, a ser un siervo humilde, Padre, un siervo sujeto a tu palabra. Y dile: aquí estoy en tu presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy para ti. Oh, gracias, Señor. Te bendigo y bríndale ese fuerte aplauso porque se lo merece. Porque es tiempo de adorar con pasión, es tiempo de adorar en espíritu y verdad. Vamos, decláralo conmigo y gózate en la presencia del Señor. Vamos, decláralo. Es tiempo. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Y es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia. Es tiempo de su justicia fluir. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Adorar con pasión. Vamos, es tiempo de su justicia fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús, aquí está un pueblo que te adora, Jesús. En el nombre de tu Hijo, Padre, te exaltamos y te damos gloria y honra, Señor. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Sí, Señor. Gloria al Rey de los cielos, al Rey de reyes y al Señor de señores. Su palabra dice que si tuviésemos fe tan solo como un grano de mostaza, podríamos decirle a la montaña: te moverás. Si tuviésemos fe como un grano de mostaza, pudiésemos vencer de la mano de Jesús.
Vamos, dilo ahí, yo tengo un Dios del imposible, dile. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Vamos, créelo, porque el Señor lo ha dicho y Él lo hará. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que veo, ni por lo que siento. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Vamos, decláralo en el nombre de Jesús. No viviré por lo que veo ni por lo que siento. Vamos, dilo, dilo. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible. Y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, nada es imposible. Oh, dile, creo en ti, Cristo, yo creo en ti. Yo creo en ti. Oh, dilo, yo creo en ti, Jesús, porque tú lo has dicho, Señor. Creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Cristo, creo en ti, Cristo, por ti todo es posible. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Vamos a brindarle ese fuerte aplauso a su nombre. Damos gracias al Señor por este tiempo de adoración donde el Espíritu Santo ha traído libertad a nuestras vidas. Yo no sé cuántos han podido experimentar en sus casas el gozo de la adoración, de estar allí, levantar las manos y darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho para con nosotros. Poder adorarlo y poder bendecirlo es uno, damos gloria al Señor, de los requisitos que Dios nos demanda. La Biblia dice que Dios está buscando
primero a un hombre que ore, que haga vallado. Y también dice la Biblia que Dios busca a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso cuando usted separa el tiempo para adorar, allí hay milagros de parte del Señor. Vamos a continuar adorando a Dios, pero ahora con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo creo, mis amados, que en estos tiempos debemos orar, pedirle al Señor por la economía de cada uno de nosotros, pero también pedirle al Señor que nos revele cómo opera el milagro de la provisión sobre aquellos que creen que Dios es quien dirige nuestras fuerzas para ser prosperados. Cuando usted siempre le pone a Dios su economía, Dios le va a multiplicar y el Señor le va a ensanchar. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo capítulo 25 y aprendamos cómo Dios honra a aquellos que escuchan su palabra para bendecir la casa del Señor y poder cumplir con la honra y honrarle y ofrendar y darle al Señor todo lo que Él nos demanda. Dice la Biblia así, Éxodo capítulo 25. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Cuando nosotros miramos la Escritura, podemos ver de que Dios llama a Moisés después de darle al pueblo la liberación en medio de Egipto. Y Dios, para probar el corazón del pueblo, le dice a Moisés que le pidiera al pueblo una ofrenda, pero tiene dos características. Dice las Sagradas Escrituras que la ofrenda era de voluntad y la ofrenda era de corazón agradecido. Dios le dice a Moisés: Moisés, dile al pueblo que tome una ofrenda para mí. Esa ofrenda será para construir el tabernáculo donde yo los visitaré, lugar donde yo iré y les bendeciré sus sacrificios. Cuando Dios le habla a Moisés, Dios le da dos palabras claves a Moisés. Esa ofrenda la pedirás y los hombres la darán por voluntad. Y número dos, la darán con un corazón agradecido. Mis amados, cuando usted es un hombre lleno de gratitud para con Dios, que reconoces que de Dios viene todo lo que tú has podido alcanzar, siempre habrá en ti una voluntad dispuesta para honrar a Dios. Y número dos, tendrás un corazón agradecido para poder honrar al Dios del cielo con todo lo que tú has podido lograr. Cuando usted sabe que de lo mucho, de lo poco, Dios le ha honrado, y usted pone una ofrenda, usted diezma, usted honra a Dios con sus votos financieros, el Señor siempre te honrará. La Biblia dice que Dios tomó aquella ofrenda para el levantar del tabernáculo, que era donde Dios recibía los sacrificios del pueblo. En este tiempo, Dios llama a sus hijos, a los que tienen corazón agradecido y a los hombres de voluntad dispuesta, para que sigan diezmando y ofrendando para el sostenimiento del templo. Ahora, con tus diezmos y con tus ofrendas, sostenemos la casa del Señor. Mis amados, gratitud para con todos por la ayuda que han tenido en este tiempo de dificultad para el sostenimiento del templo. Hasta el día de hoy, la casa del Señor está cerrada, pero debemos continuar con nuestros compromisos de pagar el arriendo, con nuestros compromisos de suplir los servicios y los gastos, de mantener el templo abierto para poder continuar con el propósito de Dios de edificar a sus hijos y a su pueblo. Por eso le doy gracias a Dios por su voluntad y por su corazón, por usted todavía continuar acercándose al alfolí. Bendigo a todos aquellos que han continuado allí, sembrando, diezmando y ofrendando aún en estos momentos difíciles. La recompensa vendrá de parte del Señor. Quiero que oremos por tus diezmos y tus ofrendas. Si usted, mi amado, desea contribuir para el sostenimiento de este lugar y también para poder seguir ayudando a personas necesitadas, con tu diezmo y tus ofrendas lo puedes hacer. Escríbenos al número que está en pantalla o puedes llamarnos para enviarte un mensajero. También puedes depositarlo
en las cuentas de la iglesia de Bancolombia, ahí en pantalla aparecen. El Señor multiplicará y ensanchará tu ofrenda y tu diezmo. Fue el Señor quien le dijo a Moisés: dile al pueblo que me traiga ofrenda a mí para sostener el tabernáculo. Mis amados, cuando usted honra a Dios, cuando usted siembra su diezmo y su ofrenda en el lugar que Dios lo estableció, usted está escuchando la voz del Señor y el Señor seguirá multiplicándote al 100%. De corazón bendigo a los que nos han venido sembrando su semilla de los 30 valientes. Recuerden, mis amados, que con su semilla hemos podido continuar con todo lo que demanda sostener la casa del Señor, pero sé que el Señor les recompensará abundantemente. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. A todos infinidades de gracias. Si usted desea ser parte de los 30 valientes que apoya a la iglesia con una ofrenda mensual de 50,000 pesos para el sostenimiento del arriendo, para todo lo que toca hacer en este lugar, el Señor, mis amados, traerá abundancia y sus promesas vendrán sobre ustedes. Pero recuerden, la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: pide ofrenda para mí a todo hombre, primero, que tenga la voluntad dispuesta para honrarme, y segundo, que su corazón sea un corazón agradecido. Yo creo que nosotros hemos visto la mano y la bondad de Dios. Nuestros corazones son agradecidos porque Dios ha sido fiel. El Señor te ha dado todo lo que tú tienes. Por eso quiero darle gracias a Dios por ustedes, mis amados, porque lo hacen de voluntad y con un corazón agradecido, porque Dios ha sido quien les ha sostenido. Oremos, por favor, y demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, por tu misericordia, que la gracia, que tu favor, que las puertas se abran, que seas tú trayendo, Dios mío, milagros financieros a tu pueblo, que les muestres, Dios del cielo, Señor, la abundancia, que les muestres la provisión, que tú les sigas sosteniendo, dale las fuerzas para continuar avanzando, los propósitos y los objetivos los puedan lograr de tu mano, Señor. Sigue ensanchando, Dios, pero te pido que sigas, Padre, honrando a los diezmadores y a los ofrendadores, a los sembradores de esta casa, Señor, porque a través de ellos tú sigues sosteniendo este templo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Oro por milagros financieros, Señor, por puertas nuevas, por ideas creativas, y ante todo, Dios, tú te vas a revelar y tú vas a seguir honrando a los que te honran. Amén y amén. Mil gracias a todos, mis amados. De corazón le damos gracias y creemos que Dios es quien pone la voluntad dispuesta y el corazón agradecido para seguir honrando el lugar desde donde el Señor se está manifestando a tu vida. Vamos a la palabra del Señor. Para mí es un gozo hoy bendecirles nuevamente. Vamos a la palabra del Señor. Mil bendiciones, familia Casa de Vida. Queremos darle gracias al Señor en este domingo muy precioso. Un domingo donde Dios nos ha regalado y donde nos ha permitido nuevamente ver resplandecer este sol tan precioso desde muy temprano. De verdad que estamos aquí en la casa del Señor y podemos ver la bondad de Dios, podemos ver la misericordia del Señor. Por eso, familia Casa de Vida, a todos ustedes, bendiciones. Que la gracia del Señor abunde sobre sus hogares, allí en los diferentes barrios, en los diferentes lugares, naciones donde nos están sintonizando, en las diferentes ciudades. Bendiciones a todos. Para nosotros siempre es una expectativa, un gozo enorme poder bendecirles. Quiero saludar a unos familiares, a nuestra prima Grelis y a nuestro primo John allá en Riohacha. Bendiciones, de verdad que le damos gracias al Señor porque la palabra del Señor obra y ella trae respuesta en todo tiempo a nuestras vidas. Antes de entrar en este tiempo de ministración, familia Casa de Vida, queremos comunicarles. El Señor nos ha hablado muy profundamente todas estas semanas, ayunando aquí en el templo. Como todos ustedes saben, estamos los miércoles ayunando aquí físicamente en el templo de 9 de la mañana
a 12 de la mañana estamos acá. Los jueves también estamos aquí, ayunando, clamando por todos ustedes. Y el Señor nos ha colocado en el corazón acompañarles, acercarnos más a ustedes en estos momentos de dificultad, en estos momentos en los cuales es importante, apremiante edificar nuestra fe. Pero también el Señor nos ha colocado una oración muy profunda. Hemos estado orando para que ustedes puedan acercarse más a las transmisiones, para que ustedes puedan acercarse más a la familia pastoral, puedan acercarse más a la iglesia y estar allí atento a todo lo que el Señor quiere hacer. No sé si te has dado cuenta, hemos tenido unas transmisiones que no teníamos antes en las noches. El miércoles y el jueves tuvimos 2 transmisiones en las noches, acompañándoles a orar. Y el día sábado, ayer en la madrugada, tuvimos un devocional muy hermoso. Vamos a estar haciendo estos devocionales todos los sábados a las 5 de la mañana y vamos a tener tiempos de oración por las noches, 1 hora de oración para llevarte, para impulsarte a continuar creyendo en la palabra y para que nuestro pastoreo, la tarea que Dios nos ha encomendado, pueda estar más allí, ¿verdad?, cerca de ustedes, pero también oramos para que ustedes puedan acercarse más a lo que el Señor quiere hacer. Número 2, a partir de esta semana vamos a comenzar un trabajo. Si tú estás allí conectado y deseas prepararte en la palabra del Señor, si has venido comenzando con nosotros en estas transmisiones y deseas inscribirte a nuestras escuelas, vamos a desarrollar una escuela para formar nuevos creyentes, nuevos discípulos. Si te gustaría formarte con nosotros, escríbenos. Allí hay un número en pantalla, escríbeme, 316-501-7576 y estaremos llamándote, estaremos compartiendo contigo y enseñándote cómo podemos comenzar para que te unas y comiences con nosotros esta escuela de formación. Estamos orándole al Señor para comenzar a sembrar la semilla para en estos meses dar el paso del bautismo, y también comenzamos a trabajar con los matrimonios. Dentro de una semana abrimos el curso prematrimonial para aquellas parejas que anhelan dar el paso del matrimonio. Así que si tú estás allí en sintonía y deseas hacer parte de este trabajo que vamos a comenzar a hacer con los matrimonios, para llevarlos al matrimonio, para llevarlos al vínculo entrañable del matrimonio y puedan dar ese paso, escríbenos. Sé que el Señor va a bendecir tu vida, así que mis amados, únete a lo que el Señor quiere hacer. Le estamos orando a Dios para que cuando sea el tiempo de volver y de abrir las puertas del templo, organizar nuevamente los servicios, que va a ser muy pronto, ya tener definida una ruta de trabajo. Así que me gustaría, si usted está allí y vives en la ciudad de Bucaramanga y te has identificado con el ministerio y quisieras crecer, únete a esta escuela de formación. Y también ustedes, matrimonios, si desean dar ese paso de fe, inscríbanse. Vamos a comenzar a discipular los matrimonios para llevarles al matrimonio. ¿Qué tal si vamos a la palabra del Señor en este hermoso día? Hoy he titulado esta palabra Cuando llega la noche. Dile a 2 o 3, cuando llega la noche. Vamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Permítame leerle los versos del versículo 1 al del versículo 22 al versículo 34. Y dice así, Mateo 14, 22, en el nombre del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma.
y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué bendición leer la palabra, escudriñar la Escritura. El domingo pasado estuvimos enseñando cómo el Señor Jesucristo les demandó a los discípulos, o mejor, les enseñó a los discípulos en el entrenamiento de su llamado, a primeramente aceptar el llamado, segundo a recibir la capacitación del llamado, y tercero, el maestro les envió para que ellos pudieran enseñar a otros. Pero solamente el entrenamiento no fue darles la enseñanza. Jesús fue uno de los maestros prácticos. El maestro les enseñaba la palabra, pero también permitía circunstancias para poner por obra la enseñanza y desarrollar en los discípulos las habilidades que el reino les estaba entregando. Porque debemos aprender que siempre que el Señor nos hace el llamado, nos entrega habilidades, nos entrega dones, nos llena de fe, nos equipa para ser nosotros instrumentos en las manos de Dios y poder impactar a los demás. Ese entrenamiento es un entrenamiento que Dios lo hace muy sutilmente. Yo creo que Dios, en todo esto que estamos viviendo, está permitiéndonos ser entrenados. Nuestra fe está siendo entrenada, nuestro carácter está siendo capacitado, desarrollado. Los dones están siendo allí ejercitados. Dios está probando esa semilla que ha sembrado sobre nosotros, así como lo hizo con los discípulos. Así que tú debes darle gracias al Señor, porque tienes un llamado poderoso en las manos de Dios. Y todo lo que estás viviendo allí en el secreto, cosas que solamente tú conoces, Dios las toma para impulsar tu ministerio. Dios las toma para capacitarte, y Dios las toma para catapultarte para lo que Él tiene para ti el día de mañana. El Señor Jesús le permitió a los discípulos vivir infinidad de circunstancias. Les probó la fe en la multiplicación de los peces y de los panes. Probó la fe de los discípulos en momentos de tempestades, en momentos de adversidades. Probó a los discípulos en la economía. Probó a los discípulos cuando había que pagarle al César sus impuestos, y le demostró a los discípulos de que aquel que le servía al Señor, y si confiaba completamente en Dios, Él iba a ser el proveedor de aquellos que le servían al Señor. Por eso usted, mi amado, debe siempre pedirle al Señor que le ayude a confiar, y hágale esta oración a Dios: Señor, desarrolla mi fe y la convicción en ti. A mí me sorprende porque ese milagro de pagarle al César los impuestos fue un milagro que dejó a todo mundo sorprendido, y yo creo que más a los discípulos. Y es importante que este milagro lo pudiéramos mirar en estos momentos, porque son momentos en los cuales creo que todos tenemos algo que pagar, y quiero que te llenes de fe, tú que estás en tu casa. Creo que alguien debe o está diciendo: tengo que pagar servicios, tengo que pagar arriendo, tenemos que pagar muchas cosas. Dice la Escritura que había que cancelarle los impuestos al César, y el Señor le dijo a uno de sus discípulos que fuera y tomara un pez,
y al tomarlo dentro del pez iba a encontrar un estatero, una moneda de aquel entonces, y con ese dinero iba a pagar los impuestos. Sorpresa la del discípulo, dice la escritura que va, toma el pez, y cuando toma el pez, efectivamente había en ese pez una moneda con la cual se pagaron los impuestos. Saben, el primero que inventó los cajeros automáticos fue el Señor Jesucristo. Ese pez se convirtió en un cajero automático para él y para poder demostrarle a los discípulos de que el Señor siempre tiene la provisión financiera para los que confían en su palabra. Recibe esto en esta hora. Tu dependencia es de Dios y el Señor va a hacer milagros financieros a tu favor siempre y cuando tú estés vinculado en la economía de Dios. Cuando nosotros estamos vinculados a la economía del cielo, el cielo siempre será nuestro proveedor. Dios tiene peces, el Señor tiene puertas y Dios tiene provisiones sobrenaturales para que tú puedas encontrar esa respuesta y tú puedas cancelar a tus acreedores. Creo firmemente que en estos momentos en los cuales la fe de muchos está siendo probada, en las cuales la fe de muchos ha retrocedido, Dios quiere desarrollar esa convicción de que Él es un proveedor sobrenatural. Confía, depende de Dios y avanza. Sigue creyendo que el Señor tiene un pez en el cual te entregará esa provisión. Esta semana te quiero decir lo siguiente: Dios tiene un milagro sobrenatural para ti y muchos serán sorprendidos por el Señor, porque ya Dios le está dando la orden a un pez para que te bendiga. Recibe esta palabra. Tienes que aprender a ser confiado en la economía del Señor. Por eso, cuando nosotros vivimos en dependencia del cielo y cuando honramos a Dios y cuando le damos a Dios gratitud por todo lo que alcanzamos, el Señor tiene un compromiso contigo de sustentarte. El Señor tiene un compromiso contigo de bendecirte, porque ha visto tu obediencia a su palabra. Uno de los ejercicios que Dios le permitió a los discípulos para probarles es la historia que leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 14. Dice las Sagradas Escrituras que los discípulos se encuentran con el maestro después de alimentar a una multitud impresionante. Y ese es otro milagro, mis hijos, de que el Señor dejó a Felipe, porque Felipe era muy matemático. Felipe representa a aquella persona que dice: si le doy al Señor tanto, me quedo con tanto y no me alcanza. No podemos ser como Felipe. Con el Señor no hay que sacar tantas cuentas. Con el Señor solamente hay que obedecerlo, honrarlo, y vendrá la multiplicación. Si fuera por Felipe, Dios no hubiera multiplicado nada. Por eso el espíritu de Felipe es el espíritu del que cuestiona, del que debate en su corazón y en su pensamiento. Si yo honro a Dios, no me alcanza. Si yo diezmo, si yo ofrendo, no puedo luego quedarme. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Con qué me voy a quedar? Pero el Señor sustituyó esa duda de Felipe por la fe de un pequeño. Y el Señor, a través de la fe de ese pequeño, multiplicó los peces y los panes y le demostró a Felipe y a todos los demás que cuando tú le das al Señor siempre sobrará y abundará. Así que, mi amado, créele al Señor, pon lo poco o lo mucho en las manos del Señor y tus milagros serán de multiplicación. La Biblia dice que después de que los discípulos ven aquella multitud y aquel milagro, había mucha gente. El Señor Jesucristo despide a los discípulos y se queda solo. Pero hay un detalle que me llama poderosamente la atención. Está en el verso 22, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Miren lo que dice el escritor sagrado: y cuando llegó la noche. Por este texto, por esta expresión, yo le he colocado este mensaje hoy: y cuando llegó la noche. ¿Qué representa cuando llegó la noche? Cuando llega la noche es un momento de soledad. Incluso dice la Biblia de que el maestro se quedó solo.
Esa expresión llegó la noche es un momento de oscuridad. Esa expresión llegó la noche es un momento de tinieblas, ¿sabes? La noche representa tinieblas, la noche representa oscuridad, la noche representa soledad, la noche representa tribulación. Pero a mí me sorprende que dice la Biblia, y cuando llegó la noche, número 1, dice la Escritura de que Jesús se quedó solo, y número 2, dice la Escritura que se fue a un monte aparte a orar. Porque la clave, anote esto por favor, la clave para poder sobreponernos a los momentos oscuros, la clave para poder sobreponernos a los momentos de tribulación es orar a solas, es orar aparte, es tener ese momento de intimidad con Dios. En los momentos de tribulación debemos aprender a orar, mis hijos. La Biblia dice que vendrá un día malo, pero también la Biblia me enseña que para sobreponerme a ese día malo debemos estar en la presencia del Señor. Todo esto que está pasando sobre la tierra, podemos decir que es un momento en el cual ha llegado la noche sobre los hombres. Ha llegado la noche, ha llegado la oscuridad. También dice la Escritura que de noche muchos tropiezan. Por eso la Biblia nos manda que caminemos como si estuviésemos de día y que fuésemos alumbrados por la luz de la palabra. En estos momentos en los cuales sobre todo el mundo entero hay oscuridad, tinieblas, Dios está estremeciendo la tierra, es cuando más debemos decirle al Señor: ayúdame a orar. La Biblia dice que cuando llegó la noche, Jesús se queda solo. Hay momentos en los cuales en las tribulaciones te vas a dar cuenta que mucha gente te deja solo. Vas a darte cuenta que en los momentos de oscuridad mucha gente se apartará de ti, pero aún Dios lo permite para que tú puedas afirmar tus convicciones en el Señor. Por eso te animo, si quizás estás pasando un momento en el cual sientes que te ha llegado la noche, sientes que te has quedado solo, sientes en el cual hay tribulación, tinieblas a tu alrededor, nada, te animo a seguir adelante. Las Sagradas Escrituras me enseñan que cuando llegó la noche, Jesús se quedó solo. Quizás Dios va a permitir que en los momentos de oscuridad, quizás Dios va a permitir que en momentos de tribulación, en momentos de dificultad, aún en momentos en los cuales tú pensabas que alguien te iba a acompañar, te van a dejar solo. Sencillamente Dios lo está permitiendo para que en el momento de oscuridad te puedas acercar más a Él, para que en el momento de tribulación puedas acercarte más al Señor y puedas conocerle y puedas reconocer quién es Dios para tu vida. Por eso creo que Dios está trabajando de una manera muy poderosa para edificar nuestra fe y acercarnos a Él. La Biblia dice de que el Señor Jesucristo despachó a sus discípulos y cuando llegó la noche estaba ahí orando. A mí me impresiona porque la Biblia me enseña en el libro de los Salmos, capítulo 30. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras. En el libro de los Salmos, capítulo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. El salmista dice que por la noche serán los tiempos de lloro. El salmista dice que por la noche serán los tiempos de quebranto. Mis amados, Dios permite a veces que llegue la noche y en la noche nos embargue el llanto, la tristeza y el lloro, porque quizás pensamos de que no habrá esperanza para nuestra vida. Quizás pensamos de que no habrá solución para nuestra circunstancia. Quizás pensamos de que las promesas del Señor se han acortado para nosotros en estos momentos de dificultad. Pero yo quiero que tú escuches lo siguiente: la palabra del Señor se plasmó no solamente para los momentos de quietud o de reposo. La palabra del Señor fue plasmada también para los momentos de dificultad. De hecho, pregúntale al salmista cómo hizo cuando lo perseguía Saúl. Dice la Escritura que fue errante, tuvo que huir en esos momentos de oscuridad. Dios le dio la victoria.
Cómo hizo Daniel en el foso de los leones, en un momento de oscuridad, en un momento de penumbra, en un momento de tinieblas, en un momento en el cual fue encerrado en un foso de leones. Allí Dios le dio la victoria, porque Daniel se aferró a la palabra. Daniel siguió pensando y creyendo que quien le había llamado le iba a responder. De igual manera, no puedes perder de vista que aquel que te llamó y te escogió fue el Señor, y que Él siempre tendrá cuidado de ti. Pregúntale cómo hizo Josué para poder conquistar Jericó, porque dice la Escritura que la ciudad estaba cerrada, nadie entraba y nadie salía, y Dios le entregó la victoria a ese muchacho, sencillamente porque confió en el momento de la tribulación en el Señor. Porque la palabra de Dios fue diseñada para eso, para darte la victoria aún en los momentos de tu mayor crisis. La Biblia me revela de que luego de que Jesús envía a los discípulos, Él decide caminar sobre las aguas para alcanzar a los discípulos. ¿Qué manera de alcanzar a los discípulos? Caminando sobre las aguas. Pero esto tiene dos connotaciones muy profundas. Era de conocerse de que en aquel tiempo en el que el Señor decidió caminar sobre las aguas, allí en toda aquella zona era una zona de idolatría y creían en los dioses que estaban sobre las aguas. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, le estaba mandando un mensaje a un dios al cual ellos veneraban mucho, que se llamaba Poseidón. Cuando Dios estaba caminando, cuando Jesús caminaba sobre las aguas, Jesús le estaba diciendo a todos los griegos y a todos los que estaban en aquel alrededor: aquí el único Dios que tiene poder soy yo. Miren, yo camino sobre el Dios de ustedes. Yo estoy por encima de Poseidón. Yo estoy por encima de los dioses que aparentemente gobiernan los mares. Dios, el Señor Jesús era tremendo. Le mandaba un mensaje directa e indirectamente a las tinieblas. Tú tienes que mandarle un mensaje directa e indirectamente a las tinieblas, a los problemas. Tú tienes que caminar por encima, damos gloria al Señor, de los problemas. Tú tienes que caminar por encima de las adversidades. Debes de llenarte de la palabra y debes de tomar esa palabra y traerla a tu corazón y avanzar por encima de todo aquello que se ha querido levantar sobre ti. Tú decides si caminas por encima o caminas por debajo. Tú decides si caminas por encima o permites que el problema pase por sobre ti. Tú decides si levantas tu cabeza y te llenas de la fe de lo imposible, no la fe de lo natural, porque la fe natural nunca te llevará a caminar por encima de los problemas. La fe natural se va a rendir ante las circunstancias, pero aquellos que somos llamados por Dios en este entrenamiento que Dios nos permite vivir cada día, porque recuerda, es un entrenamiento diario que Dios nos está permitiendo tener. Así que levántate, sobreponte a cualquier adversidad y decide avanzar. Alguien que diga: voy a caminar por encima de mi problema. ¿Qué métodos los del Señor Jesús, verdad? Jesús tenía métodos singulares para hacer las cosas. Dice la Escritura que comenzó a caminar sobre las aguas, y cuando ya estaba cerca de los discípulos, yo no sé si los llamaría y les diría: hey muchachos, pero dice la Escritura que cuando los discípulos, estando en la barca, le ven, pensaban que era un fantasma. Se asustaron al ver a Jesús caminando sobre las aguas. Tremendo mensaje, tremenda enseñanza. ¿Qué les estaba queriendo el Señor Jesús decirle a los discípulos? Miren, hay algo que me sorprende. Había ya mucha distancia. El Señor Jesús los había despachado y se había quedado toda la noche. De repente comenzó a caminar y los alcanzó. ¿Saben qué me enseña esto? Esto me enseña que aquel que camina en la dimensión de la fe alcanzará a aquel que aparentemente está lejos. Cuando tú caminas en una dimensión, en la dimensión de la fe, vas a avanzar tan aceleradamente que alcanzarás a aquellos que quizás aparentemente iban adelante de ti. Sigue avanzando, caminando en la fe,
fe, porque vas a sobreponerte, vas a pasar, vas a avanzar al otro lado y lo harás rápidamente, porque la fe te va a equipar. Yo siento al Señor aquí, siento sabiduría del Espíritu Santo en esta palabra. Entonces Jesús comenzó a caminar y su paso fue tan aceleradamente que se acercó a los discípulos, los alcanzó. Tú vas a alcanzar tus metas, tú vas a alcanzar las promesas del Señor, tú vas a alcanzar lo que Dios te ha prometido. Pero ¿sabes por qué? Lo vas a alcanzar porque has confiado de que el Señor es tu ayudador. Cuando ellos ven a Jesús, se asustaron, tuvieron miedo impresionante. Y dice la Escritura de que Pedro dijo: Señor, ¿eres tú? Pedro, siempre Pedro. Pedro no se quedaba con la incógnita. Pedro tenía que probar. Pedro era un hombre que tenía que tener una experiencia con lo de Dios. Amado, vive la experiencia con Dios. Vive la experiencia de la oración. Vive la experiencia de arrebatar tus bendiciones a través del ayuno. Vive la experiencia de tener un tiempo en vigilia y dile: Señor, yo necesito buscarte porque hay esta necesidad y tú me vas a responder. Experimenta qué ocurre después de tener una noche en la presencia del Señor. ¿Saben a quién le ocurrió algo impresionante cuando trató de ver qué ocurría en una noche en la presencia del Señor? A una mujer llamada Esther. Era imposible que alguien entrara a la presencia del Señor sin ser antes anunciado por el rey y que el rey le aceptara. Damos gloria al Señor ese tiempo. Y dice la Escritura que Esther se atrevió a entrar a la presencia del rey, a pedirle al rey que hiciera favor, que hiciera misericordia a favor del pueblo de Israel. Dice la Escritura de que Esther se arriesgó porque ella tenía la gracia y el favor de Dios. Cuando tú te atreves, cuando tú te arriesgas, cuando tú le dices a Dios: te voy a probar, cuando tú le dices al Señor: yo quiero saber qué ocurre si yo ayuno, Dios te responde. Cuando tú tienes la sazón de ver a Dios obrar, el Señor va a hacer un milagro hacia ti. Damos gloria al Señor. Así que atrévete a dar pasos de fe, atrévete a creerle a la palabra, atrévete a moverte por lo que está escrito y Dios obrará a tu favor. Entonces Pedro estaba allí y le dijo: Señor, si eres tú, di que yo camine hacia ti. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice en Mateo capítulo 14 verso 26: y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. El 27: pero enseguida Jesús les habló y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dando voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al ver este episodio yo lo puedo catalogar como una de las experiencias más profundas que tuvo Pedro, que tuvo Pedro en medio de todos los discípulos, porque ninguno de los otros discípulos se atrevió a decirle: Señor, ¿eres tú? Todos se quedaron ahí atemorizados, porque aquel que se abandona, aquel que le cree al Señor y da pasos de fe, Dios lo respalda, mis amados. La Biblia dice que Pedro le dijo: Señor, ¿eres tú? Jesús lo llamó. Pedro se bajó de la barca y comenzó a dar pasos de fe y estaba creyendo, porque mientras tú crees, tú vas a caminar por encima de la adversidad. Pero hubo algo, dice la Biblia, que la tempestad, los vientos, la tormenta comenzaron a soplar fuertemente delante de él y tuvo miedo. Porque cuando tú quieres dar pasos de fe, vendrán los vientos y te van a querer apartar la mirada del maestro. ¿Qué estaba pasando allí? Jesús le estaba enseñando a Pedro a colocar la mirada sobre él, a estar allí sobre él.
¿Saben qué nos está diciendo Dios en estos momentos? ¿Qué te dice Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que te está enseñando al Señor? Mírame a mí. Note lo que dice las Sagradas Escrituras en el libro a los Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué impresionante nos dice la Escritura. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador, lo que da a entender que Él fue quien nos enseñó la fe y el que terminó el plan de la fe en nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que Él terminará la obra que en nosotros comenzó. Alguien que diga: yo seré terminado en Dios. Dios te está permitiendo un proceso y Él lo va a terminar, lo va a concluir, siempre y cuando tú le permitas al Señor que ese proceso sea terminado. El Señor nos está diciendo: pongan la mirada sobre mí, miren todos los términos de la tierra, miren al Señor. Nunca apartes la mirada del Señor, nunca apartes la mirada de la palabra, nunca apartes la mirada de lo que el Señor tiene para contigo. No coloques la mirada en la tempestad, no pongas la mirada en la crisis, no pongas la mirada en el problema. Pon la mirada en Jesús, en el autor y en el consumador de la fe. Si pones la mirada en el Señor, nunca tú serás avergonzado. Si pones la mirada en el Señor, siempre tendrás una respuesta. Esto a mí me enseña de que el Señor estaba probando a Pedro profundamente, porque hay algo que me revela el libro de Nahum capítulo 1, verso 7. Miremos por favor lo que dice este profeta menor en las Sagradas Escrituras. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Aleluya, qué impresionante. Dice la Biblia: Dios es bueno. Alguien que escriba todo el tiempo. Mis amados, la Biblia dice que Dios es bueno todo el tiempo. Dios es misericordioso. Pero algo que me sorprende es que Nahum revela aquí, dice: y Jehová conoce a los que en él confían. ¿Sabes? Dios conocía que Pedro confiaba en él. Y esa confianza de Pedro tenía que ser probada. Esa confianza, porque recuerda, Pedro le dijo un día al Señor: Señor, yo te seguiré, hasta la cárcel iré en tu nombre, Señor. Y dice la Escritura que Jesús lo probó, Pedro lo negó. Pero lo que me sorprende es que aunque Pedro negó al Señor, dice la Biblia que lloró amargamente por aquel hecho, perdonándolo el Señor y dándole ahora la oportunidad de validar su confianza. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Quiero validar tu confianza en mi palabra. El Señor te está diciendo en esta hora: quiero validar tu confianza en mí. Quiero validar tu confianza en las promesas que te he entregado. Mis amados, Dios está validando nuestra confianza. Dios quiere probar si realmente confiamos en Él. Dios quiere probar si realmente tenemos una convicción de dependencia para con el Señor. Y estas pruebas de Dios para saber si confiamos o no en Él son pruebas que Dios usa aún la misma circunstancia de nuestro diario vivir para traernos a nosotros esta revelación de si confiamos en Él. Porque tú puedes decir: yo confío en Dios, mi amado, pero realmente tu corazón no está confiado en el Señor totalmente. Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él y no a confiar en lo que tienes a tu alrededor. Dios quiere que aprendas a confiar en Él y en su palabra para que Él se convierta en tu proveedor. A mí me sorprende, y la Escritura me trae un pasaje a mi mente, cuando el profeta Elías está en el arroyo de Querit y se le seca el arroyo al profeta totalmente. ¿Y qué si Dios te permite que se te seque el arroyo para probar tu confianza? ¿Qué vas a hacer si Dios te permite que se te seque el arroyo?
Te vas a separar del Señor, vas a dejar a Dios, el temor te va a embargar, te apartarás de los caminos del Señor o volverás al mundo a buscar el refugio en el mundo desesperadamente, o te mantendrás en la palabra confiando de que Dios hará algo a tu favor. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Dice la Biblia que cuando se le seca el arroyo al profeta, Dios le habla a una viuda que estaba también atravesando por un momento difícil. Y dice la Escritura que Dios le da y le dice al profeta: ves donde una viuda a la cual yo le he dado una orden que te sustente. Pero qué locura. Por eso dije hace unos minutos atrás que las obras de Dios son extrañas. ¿Cómo Dios va a llamar a una viuda que no tenía nada para que sustentara al profeta? Esto es lo que Dios está haciendo para probar a los que confían en Él. ¿Cómo así que yo voy a sustentar a alguien, pero si yo no tengo? Yo estoy esperando que me den. Y Dios probó a la viuda. Dios estaba mirando si la viuda confiaba en la palabra del Señor. Llega el profeta y me impresiona que cuando llega el profeta, la Biblia dice que la viuda tenía un poquito de harina, no tenía más nada, y ella estaba pensando morirse, ella y su pequeño, a causa de la adversidad. Pero entonces la viuda escucha que el profeta le dice: mira, toma lo poquito que tienes y hazme a mí primero. La mujer se sorprende, pero a mí lo que más me sorprende de la sorpresa de la mujer es que cuando la mujer escucha que el profeta le pide la harina, a la mujer se le olvidó que fue Dios quien le dijo que sustentara al profeta. Porque Dios le habló a la mujer y le dijo: sustenta al profeta. Y a la mujer se le olvidó, porque sencillamente estaba pensando en lo poquito que ella tenía. A veces mucha gente nada más está enfocado en lo poco que tiene. Mucha gente nada más está enfocado en lo que puede tener hoy y ya no tiene mañana, porque pierden el enfoque de lo que Dios quiere hacer. Dios no quiere que te fijes en lo poco que puedes tener hoy y en qué te queda para el día de mañana. Dios quiere que te puedas enfocar de que Él es tu proveedor y el día de mañana Él puede seguir obrando a tu favor. Por eso la Biblia dice que el profeta le dijo a la mujer: dame a mí primero. Y cuando la mujer le dio primero al profeta, quien representaba a Dios, las sagradas escrituras dicen que Dios multiplicó la harina de la viuda. Por eso, cuando tú te enfocas solamente en lo poco que tú tienes, el temor te embargará y te llevará a creer que el día de mañana no tendrás una provisión para ti. Y Dios está viendo a los que confían en Él. Dice Nahum que Dios es bueno y conoce a los que en Él confían. Dios estaba probando si la viuda realmente tenía la convicción de quién era Dios a quien ella le había hablado. Tú tienes que tener la convicción de que Dios es tu proveedor y de que el Señor te va a sustentar y que nada te puede separar de la confianza y de la fe que el Señor ha depositado en tu corazón. Porque ¿qué es lo que hace el momento de la tribulación? ¿Qué es lo que hace el momento de la prueba? ¿Qué es lo que hace el tiempo de la noche oscura? Separarnos de la fe, separarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Por un momento, cuando el apóstol Pedro estaba caminando, él estaba, me imagino que orgulloso de ver que comenzó a caminar. Pero cuando vinieron los vientos y las tempestades, él sintió por un momento que se estaba hundiendo. Y cuando se estaba hundiendo, ¿qué fue lo que pasó? Que se separó, su mirada se separó de la mirada del Señor. Su fe se desconectó de la fe de la palabra. Su convicción se desconectó de lo que Dios tenía para él. Cuando tú te desconectas de lo que Dios tiene para ti, comienzas a temblar, comienzas a tener miedo, y tus voces son voces de temor y no de confianza. Cuando tú te desconectas de lo que Dios tiene para ti, pierdes el plan y el propósito
propósito que Dios ha trazado para tu vida, y aún permites que venga un retraso y comienzas a retroceder en vez de seguir avanzando. Es por eso me impacta lo que dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Note lo que dice el escritor sagrado: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Amado, nada te puede permitir separarte del amor del Señor en ningún momento. Todo lo que ocurre a tu alrededor, circunstancias, problemas, tribulación, apuntan a algo: a separarte de Dios, a separarte de Cristo. Quizás tu negocio no marche bien, eso no te puede separar de la fe de Cristo. Quizás hayan problemas en tu empleo, eso no te puede separar del gozo de Cristo. Quizás la economía no esté de la mejor manera, eso no te puede separar del amor de Cristo. Entonces el escritor sagrado dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y mira lo que enuncia, dice, ¿verdad? Hambre, tribulación, angustia, persecución, desnudez. Eso significa que todo lo que se levanta y que todo lo adverso tiene un objetivo: separarnos de la fe, separarnos de Cristo. Por eso cuando el apóstol Pedro vio a la tempestad, vio al problema y a la tribulación, se separó, se desconectó de la conexión que había entre él y el Señor Jesucristo. Pedro estaba caminando, y mientras estaba viendo al Señor, seguía caminando, avanzando al Señor. Mientras tú lo sigas viendo a Él, mientras tú sigas creyéndole a Él, mientras tú sigas avanzando en la palabra, nada te podrá separar del amor del Señor. Algo que yo he visto en este último tiempo es que muchos, por los problemas, por las adversidades, se separan del ejercicio de la fe, se separan del amor de Cristo, se separan de la conexión que Dios está haciendo. Pero tú no puedes separarte. Miren lo que dice el escritor sagrado en el verso 38: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué impresionante. Pero me impacta cómo el escritor sagrado comienza en el verso 39. Por lo cual estoy seguro. Miren lo que dice: por lo cual estoy seguro. Esa expresión estoy seguro significa estoy totalmente convencido. Hasta que tú no estés convencido de que Dios está haciendo una obra a tu favor, un día tendrás la fe alta, el otro día estés lleno de temor. Hasta que tú no estés seguro, hasta que tú no estés plenamente convencido, no podrás conquistar lo que Dios tiene para ti. El escritor aquí dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados me podrán separar del amor de Cristo. Digan conmigo: yo estoy seguro. Pero tienes que estar convencido, tienes que estar seguro. Cuando estamos seguros, entonces usted seguirá avanzando, usted seguirá creyendo en la palabra. A mí me sorprende, porque cuando yo voy al libro de Romanos, miren lo impresionante, miren lo convencido, miren lo fortalecido que estaba Abraham, hablando de realmente creer en las promesas del Señor. Romanos capítulo 4 verso 19 dice así:
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Miren lo que dice el 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba plenamente convencido. Dice la escritura en el libro de Romanos, el escritor, de que él estaba seguro de que nada ni nadie lo podía separar del amor de Cristo. Hasta que tú no estés plenamente convencido, hasta que tú no te convenzas de que es Dios quien te prospera, hasta que tú no te convenzas que es Dios quien te redime, hasta que tú no te convenzas que es Dios quien te guarda, hasta que tú no te convenzas que es Dios quien trae sobre tu vida su gracia y su favor para que sigas adelante, no te vas a mantener en pie como viendo al invisible. Alguien que diga conmigo: me voy a convencer. Pero ¿qué es estar convencido? ¿Qué es realmente estar seguro? Es tener la convicción en lo profundo del corazón de que el Señor hará maravilla con nuestras vidas. Mis amados, estas dos palabras, convencido y seguro, note esto, son palabras que nos van a llevar a alcanzar una gran victoria. Por eso dice la carta primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Quiero que lea esto. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Miren lo que dice la escritura. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo creo que Dios nos quiere dar victoria. Yo creo que el Señor está llamándonos a darnos la victoria y que nosotros seamos más que vencedores. Dice la escritura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Diga: yo soy un vencedor. No eres un perdedor, eres un vencedor. Pero para poder tomar esta palabra y que se haga rema nuestra vida, usted tiene que estar convencido y usted tiene que estar seguro. Usted no puede permitir que la duda venga a su vida y lo lleve como un perdedor, como un derrotado. Si usted ya recibió a Cristo en su corazón, ha venido guardándose para el Señor, tú serás más que vencedor. Mira lo que dice el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Usted ha creído en el Señor. Usted es hijo de Dios. Usted tiene que decirle al Señor: convénceme, ayúdame. Yo quiero ser un Pedro, pero que crea en tu palabra, que esté convencido, que pueda salir adelante para entonces conquistar lo que Dios tiene para nuestra vida. Pedro tuvo que convencerse. Yo creo que aquel día Pedro estaba seguro de que ese era Jesús. Mucha gente dice: sí será el Señor quien nos dice que debemos entregarle nuestro corazón. Mi amado, si tú no estás convencido y no estás seguro, entonces el temor invade tu corazón. Cuando tú estás convencido y estás seguro de que tú lo haces para el Señor, el cielo te recompensará. Por eso quiero concluir con esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras, mis amados. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El apóstol Pablo da una lista y dice: nosotros en todo tiempo, miren lo que escribe, estamos siendo perseguidos, desesperados, pero no estamos desamparados. Estamos derribados, pero no estamos destruidos, ¿verdad? Llevamos a todo momento las marcas de Cristo en nuestro cuerpo. Pero ¿por qué Pablo podía decir estamos perseguidos pero no desamparados? Porque Pablo concluyó lo que dice el verso 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo descubrió el misterio para poder soportar la persecución pero no estar derribado. Pablo encontró la revelación de cómo estar de pie aunque habían tribulaciones. Pablo encontró la revelación de cómo tener gozo cuando habían problemas. Pablo encontró la revelación de cómo ver prosperidad cuando había crisis financiera. Y Pablo dijo: porque hay un tesoro. Alguien que diga: yo tengo un tesoro. Grítelo fuerte allí en su casa. Digan conmigo: yo tengo un tesoro. El apóstol Pablo, Dios le reveló, el Espíritu le habló: yo tengo un tesoro. Aleluya, tú tienes un tesoro. Pero ahora Pablo dice lo siguiente: ese tesoro está en un vaso de barro. Y cuando Pablo habla del tesoro, está hablando del Espíritu Santo. Y cuando Pablo habla del tesoro, está hablando de la fe y de la sabiduría de Dios. Cuando Pablo habla del tesoro, está hablando de la unción del Espíritu. Cuando Pablo habla del tesoro, está hablando de la palabra de Dios. Pero ahora Pablo le ha revelado por el Espíritu de que ese tesoro está en un vaso de barro. El vaso de barro somos nosotros, hombres naturales, que un momento tenemos temor y que el otro momento podemos tener fe. Que un momento decimos creo, pero otro momento decimos Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces Pablo se da cuenta que el vaso es de barro. Pablo se da cuenta que el vaso es quebradizo. Pablo se da cuenta que el vaso es un vaso imperfecto. Pablo se da cuenta que el vaso es un vaso que a veces cree y otro día no cree. Pero Pablo se da cuenta que si en el vaso estaba el tesoro dentro de él, entonces el tesoro, entonces la palabra, entonces la fe, entonces la presencia, entonces el Espíritu Santo iba a comenzar a transformar el vaso. Lo que te quiero dar a entender es que mientras tu vaso, es que mientras usted se siga llenando de la palabra, se siga llenando del Espíritu, siga consumiendo lo que está escrito, es que mientras usted permita que su vaso sea llenado por la fe y por la palabra de Dios, mientras usted permita que en tu vaso haya palabra, que en tu vaso haya un toque del Espíritu, usted podrá estar de pie cuando otros están derribados. Usted podrá ver prosperidad cuando otros estén fracasados. Usted podrá seguir guardándose para Dios cuando otros estén apartados del Señor. ¿Sabes por qué? Porque no depende del vaso, depende del tesoro que está en el vaso. Porque no depende de nosotros, depende de cuánto haya de Dios en nosotros. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque entre más tú le digas al Señor: llena mi vaso, llena mi cántaro, llena mi copa de tu palabra, lléname de tu Espíritu, lléname de ti, Señor. Tu vaso, que es un vaso imperfecto, comenzará a ser moldeado y transformado por las manos del Maestro. Entre más tú, Pedro, le digas al Señor: quiero de tu tesoro, quiero de tu palabra, quiero de tu unción, quiero de tu Espíritu, entre más palabras tú te llenes. Porque escrito está, la Biblia dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no veo.
Pero entonces dice la Biblia que por la palabra es que la fe viene a nosotros, por el oír la palabra. Cuando la palabra edifica tu vida, cuando la palabra viene a tu vaso, cuando la palabra viene a tu espíritu, cuando te llenas de palabra, cuando en el momento de la crisis le dices a la crisis: yo tengo un Dios más grande que este problema. Cuando le dices a esa deuda: Dios me va a hacer un milagro para cancelarla. Cuando le hablas al imposible, le dice: tengo un Dios muy grande que me va a ayudar. Entonces el tesoro viene sobre el vaso de barro. Entonces la palabra viene sobre el vaso de barro, y el vaso de barro se comienza a debilitar, y el vaso de barro comienza a ser transformado. Y entonces escucharás la voz que dice: diga al débil, fuerte soy, porque la palabra vendrá a ti, Pedro. Y entonces tendrás ganas de caminar por encima de los problemas. ¿Por qué, pastor? Porque el tesoro comenzó a manifestarse dentro de ese vaso imperfecto. Y entonces te tiras de rodillas y comienzas a llorar y le dices al Dios Todopoderoso: yo no puedo hacerlo, yo no sé cómo continuar, yo no sé, Señor, cómo seguir. Padre, ayúdame. Y entonces viene el tesoro del Espíritu, viene el tesoro de la palabra, y entra en el vaso imperfecto y comienza a moldearte. Y te acuestas a dormir quizás en una noche de llanto, y te acuestas a dormir quizás en una noche de quebranto, y te acuestas a dormir en una noche de desesperanza, y dijiste al día siguiente: no voy a continuar. Pero esa noche Dios visitó el vaso, pero esa noche Dios visitó tu vida, y el tesoro del Espíritu viene sobre ti, y la palabra viene sobre ti. Y aquella noche te acostaste que quizás no tenías ganas para continuar, pero despertaste de una manera diferente, porque el tesoro de Dios, ese tesoro que está dentro de ti, que el enemigo ha querido detener, comienza a fluir. Y entonces tú dices: Señor, yo lo voy a hacer, porque Dios, estás probando mi fe, estás probando realmente mi palabra, mi convicción. Dios te dice en este día: sigue adelante. Dios te dice en este día: no he terminado contigo. Dios te dice en este día: permite que yo desarrolle tu capacidad. Dios te dice en este día: cree en la palabra. Dios te dice en este día: sigue creyendo en la palabra. Siento el Espíritu de Dios ministrando. El tesoro va a salir a la luz. El tesoro va a salir a luz. El tesoro va a salir a la luz. El tesoro que está dentro de ti, la palabra que está dentro de ti, el Espíritu Santo, las capacidades, los dones, los talentos. El Señor va a continuar obrando sobre ti. Vamos, levanta tus manos. Siento el Espíritu de Dios, porque la palabra te enseña que Dios te ha llamado para ser más que vencedores, porque has sido escogido para alcanzar victoria. Siento el Espíritu de Dios dándote victoria en esta noche. Vamos, dile al Señor: siento el Espíritu de Dios dándote victoria en este día. Vamos, dile al Señor: llena mi copa. Dile al Señor: llena mi cántaro. Dile al Señor: llena mi vida. Siento el Espíritu de Dios llenándote, llenándote, llenándote. En este momento el Espíritu Santo te está fortaleciendo, porque eres el discípulo que Dios está preparando para llevarlo a otro nivel. Eres el discípulo que Dios está escogiendo para llevarte a otro nivel. Siento el Espíritu de Dios ministrando sobre tu vida en esta hora. Padre, te doy gracias. Bendice a tus hijos. Oh Señor, ayúdanos a caminar sobre las olas. Ayúdanos a caminar sobre las aguas. Ayúdanos a caminar sobre los problemas. Ayúdanos, Dios mío, a que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Cristo. Mis amados, siento el Espíritu de Dios en esta hora ministrando fuertemente. Allí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo de la condenación eterna. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Sigue adelante. Sigue adelante.
verás la gloria del Señor. Dios te está probando, pero convéncete que Dios está contigo. Está seguro de que el Señor te va a bendecir. Convéncete de que lo mejor de Dios viene para tu vida, porque has venido guardándote para Dios, creyendo en sus palabras. Mis amados, le bendecimos, agradecemos a Dios por estar aquí con ustedes y continuamos de la mano del Omnipotente, porque veremos la gloria del Señor. Recuerda, si quieres hacer parte de nuestra nueva promoción de líderes y de servidores, escríbenos para poder llamarte e invitarte y contarte cómo vamos a entrenarte para que hagas parte de esta nueva generación. Si deseas dar ese paso del matrimonio con tu esposa porque todavía no lo has hecho, únete a este prematrimonial. Dios te va a bendecir. Que la gracia del Señor esté sobre sus vidas. Bendiciones. Nos vemos el día de mañana en nuestro tiempo de oración.